Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast semanal sobre actualidad política y económica de Argentina. Hoy es el episodio número 1. Empieza octubre de 2019 y a los más jóvenes te quiero decir especialmente que en unos años sus hijos le van a preguntar, mamá, ¿dónde estabas en octubre del 2019? Papá, ¿qué estabas haciendo en octubre del 2019? Y ustedes le van a contestar, ¡estábamos haciendo patria! ¡Estábamos haciendo patria! Mi nombre es Daniel Toniente y vamos a estar conversando semana a semana con Alfredo Zayat. Buen día, Alfredo, ¿cómo estás? Bien, muy bien, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Yo me quedé con ese Néstor orgulloso de haberle pagado al fondo y me quedé con todo lo que nos tocó vivir, lo bueno y lo malo. Y la verdad que digo, qué pena, qué inmensa pena lo que nos pasó y lo que nos está pasando. Pero bueno, nada, hay que trabajar y no bajar los brazos, como siempre. Y el equipo se completa con Pablo Ibáñez. Buen día, Pablo. Hola Daniel, hola Alfredo, ¿cómo andan? Porque lo que vamos a entender de aquí en adelante es que el mayor pecado que podemos cometer es dividirnos para dejar que los que siempre arruinaron la vida de los que menos tienen vuelvan a llegar al poder. Ya los conocimos una y otra vez. Siempre que han llegado han hecho las mismas cosas. Siempre que han llegado bajo la falsa invocación de las libertades, terminaron oprimiendo a los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad. Bueno, vamos ahora a los asuntos más relevantes de esta semana. Vamos a comenzar hablando de la posición del Fondo Monetario Internacional de postergar el desembolso pendiente hasta que haya nuevo gobierno, de la postura del candidato opositor Alberto Fernández de proponer una salida a la uruguaya para el problema más acuciante que deberá enfrentar el próximo gobierno, la deuda externa. Parece que la deuda, por las condiciones internacionales, no va a ser tan difícil de hacer algo parecido a lo que hizo Uruguay ahí. Yo lo he hablado con muchos fondos de inversión y ellos están conscientes de que esa puede ser un camino de salida. La salida que es ganar tiempo y no hacer quitas. Y luego estaremos hablando de la movilización del oficialismo en el barrio porteño de Belgrano, este sábado convocada por el presidente Mauricio Macri. ¿Por qué viniste? Vine básicamente porque ya vi lo que pasó en Venezuela y no tengo ganas de que se replique en mi país y porque creo en la honestidad del gobierno de Macri. ¿Por qué lo crees que volver a votarlo? ¿Por qué voy a volver a votarlo? ¿Cómo convencerías a la gente de volver a votarlo? Que un país no se gobierna solamente con la economía, que claramente hubo errores que se reconocieron. Me parece sumamente importante la obra pública y generar condiciones para proyectar a futuro un país sólido, que genere condiciones de trabajo y para los inversores. Me parece que es el camino y no quiero volver a los Fernández porque ya lo viví y lo sufrí. Y nos estaremos preguntando cómo imagina Macri su retirada del poder y cómo se está configurando la próxima oposición. Y por último, con la información que tenemos, estaremos analizando el posible gabinete de Alberto Fernández. Más allá de los nombres propios que circulan, ¿qué impronta podría tener este gabinete y qué biotipo tendrán los ministros de Alberto Fernández si accede al poder? Bienvenidos, esto es Truco Gallo. Por un lado, David Lipton, director interino del Fondo Monetario y representante del país más importante en el organismo, Estados Unidos, dijo, abro comillas, la Argentina deberá esperar un tiempo para reanudar una relación financiera, cierro comillas. La decisión incluye la negativa del Fondo Monetario a enviar los 5.400 millones de dólares pendientes. El programa con la Argentina es uno de los más importantes del Fondo Monetario en términos nominales en toda su historia
y actualmente de cada $100 que tiene prestado el Fondo Monetario a sus países miembros, $61 los tiene prestados a la Argentina. Por otro lado, el candidato opositor, gran ganador en las primarias y favorito en las encuestas, Alberto Fernández, volvió a reiterar que pagará la deuda si llegara a la presidencia y tomó como modelo, abro comillas, la salida a la uruguaya, cierro comillas, que fue el modo de refinanciar la deuda que utilizó ese país en el año 2002-2003. Pero, ¿qué fue realmente la salida uruguaya? Por esa razón, mañana por la mañana se habrá una transferencia de 1.500 millones de dólares. Llegarán las 8 de la mañana al Banco Central del Uruguay en Montevideo. ¿Cuáles son sus posibilidades? ¿Cuáles son sus limitaciones? ¿Cómo será la relación con el Fondo Monetario? ¿Cómo será esa renegociación? ¿Habrá también las famosas condicionalidades? Estos son algunos de los interrogantes del primer tramo de Truco Gallo. Alfredo, todo tuyo. Alberto Fernández, si es gobierno, y probablemente va a ser gobierno, tiene el frente de la deuda el problema inmediato. Pero ese problema de la deuda, a diferencia de otros momentos históricos en Argentina, tiene dos capítulos, pero muy pesados los dos, en monto de la deuda. Uno es con los acreedores privados, locales e internacionales, y el segundo es con el Fondo Monetario Internacional. Obviamente que hay cierta vinculación porque el Fondo Monetario Internacional actúa como auditor de los acreedores. ¿Qué significa esto? Que va al país acreedor y le controla las cuentas para garantizar el pago de la deuda. En este caso, se le suma que el fondo es uno de los principales acreedores y además acreedor privilegiado. Esto es un punto no menor en las negociaciones a futuro de Alberto Fernández, del equipo económico. Porque al Fondo Monetario Internacional no puede haber quita, no va a haber quita de capital. Digamos porque es parte de la historia que tiene el fondo y además porque el Fondo Monetario Internacional, ¿qué representa? Es un organismo financiero internacional, multilateral, pero detrás del fondo, ¿quiénes están? Las potencias occidentales fundamentalmente. Y dentro de esas potencias occidentales, ¿quién? El principal socio y accionista del Fondo Monetario Internacional es Estados Unidos. Tiene casi el 17% del capital. O sea que vos, como país deudor, difícil que puedas plantearle a Estados Unidos, ¿sabes qué? Vos me prestaste plata, pero al país yo te voy a hacer una quita. O sea que es inviable esa posibilidad. Bueno, la cuestión es que la Argentina le debe casi 50.000 millones de dólares a un solo acreedor y acreedor privilegiado y a quien no le podés dar aplicar ninguna quita. O sea, no podés hacer lo que hizo Néstor Kirchner en el 2005, ni tampoco podés plantear, como plantea Alberto Fernández, hacer una renegociación a la uruguaya, que en última instancia, ahora vamos a ampliar sobre el tema, es una quita implícita. Si vos no le vas a dar la plata el día 1 y se la vas a dar la plata el día 10, significa que financieramente vos estás perdiendo porque no tenés esos recursos. Punto 1, entonces. Un gran desafío va a ser cómo negociar con el Fondo Monetario Internacional. Porque el Fondo Monetario Internacional, a partir del 12 de agosto, que ya se definió quién va a ser el presidente a partir del 10 de diciembre, porque va a seguir apoyando al gobierno de Macri. Ya lo apoyó como nunca antes había apoyado a un gobierno en la intervención en una campaña electoral. Nunca lo había hecho de esa forma. Sí, obviamente que el fondo interviene en la vida económica y política de los países al definir cuándo son los programas de ajuste, pero nunca una decisión tan directa de apoyar a un candidato para que gane las elecciones. Y fracasó. Por eso lo del fondo es un doble fracaso. El primer fracaso es en términos económicos, porque la economía argentina ingresó en una profunda recesión, una profunda crisis. Y lo segundo es que fracasó en términos políticos, perdió la elección.
El Fondo Monetario Internacional también perdió la elección. Tenía un candidato, claramente era Macri, casi que se ironizaba que era como un aportante de la campaña, los 50.000 millones. Exactamente, y perdió. Entonces dice, bueno, ¿va a seguir poniendo plata en ese candidato que perdió? No, va a guardar esos 5.400 millones de dólares que teóricamente tenían que haber venido en septiembre, los 1.000 millones que están previstos en un acuerdo que ya se cayó, pero estaban previstos para diciembre, y unos 6.000 millones de dólares más a lo largo del 2020. Se guarda esa carta para decirle al próximo gobierno, Alberto Fernández, que va a estar muy necesitado de dólares, mira, acá está esta plata. ¿Vamos a negociar? ¿Nos sentamos a negociar? Eso va a ser el Fondo Monetario, digamos, en una forma amable. Por eso es lo que vos... ¿Cómo es el tono de esa negociación? Amable, pero en su contenido, ¿cómo es esa negociación, digamos? ¿Qué tiene para ofrecer la Argentina de negociación en el fondo? El fondo ya sabemos qué tiene. Claro, lo que pasa que ahí es qué es lo que un gobierno que quiere legitimarse políticamente después del triunfo de las elecciones, no, electoralmente va a estar legitimado. Políticamente es el sentido de que tiene que sacar a la economía de la recesión, de la depresión. Mejorar el salario de los trabajadores, de los jubilados, de los docentes, mejorar la actividad económica, impulsar el mercado interno. Cualquier acuerdo tradicional con el Fondo Monetario Internacional no te brinda la base para poder legitimarte políticamente. Porque no solamente por los ajustes fiscales y monetarios, porque el Fondo Monetario Internacional lo que te va a plantear es, acá tenés toda esta plata, e incluso hasta te puedo dar un poquito más. Te puedo dar hasta un paquete de 20.000 o 25.000 millones de dólares. Pero, a cambio de las históricas reformas que reclama el fondo, o sea que reclama el poder económico. Reforma laboral, reforma previsional y reforma tributaria. Ya adelantó Alberto Fernández que no va a hacerla, que no la va a hacer en términos integrales. Sectorialmente puede avanzar en reformas laborales. Previsional, al revés, va a ir en contra de lo que fue la reforma aprobada en el 2017. Si cumple una de las declaraciones o promesas, es que va a volver a la movilidad anterior, muy cuestionada por el Fondo Monetario Internacional, la movilidad del haber jubilatorio, muy cuestionada por el Fondo Monetario Internacional. O sea que ahí vas a encontrarte una situación de muchísima tensión. Entonces, ¿cuál es la carta de Alberto Fernández? Es decir, ustedes son corresponsables de lo que ha pasado. Como bien dijiste vos, Daniel, no hay antecedentes de un crédito tan abultado a un solo país. Ustedes además también están en problemas, porque tienen el 60% de la cartera con la Argentina. Y, por consiguiente, tienen que ser flexibles en las condiciones de trato con la Argentina. ¿Cómo es eso? Y bueno, no pasemos a un programa que exija reformas estructurales, sino de extender los plazos de pago. Bueno, y esa va a ser la negociación. Y esa va a ser la negociación central con el Fondo Monetario. Te sumo un dato fresco porque fue una charla que tuve en estos días y el planteo es que Fernández entiende que, según su criterio, su gente, la negociación a la uruguaya funcionaría relativamente sin problemas con los acreedores privados. Vos bien dijiste que no puede haber quita al fondo, pero ¿qué aparece en el medio? Lo que entienden como una demanda del fondo para que haya una quita para los privados. ¿Por qué? Porque como es de la misma caja, tiene que salir la plata a los privados y la plata al fondo. El fondo dice, hacele una quita a los privados, que a mí que te queden más recursos a la Argentina en todo caso para completar los pagos al fondo. Esa contradicción, o en todo caso, esa hipótesis de negociación posible con los privados, aparece complicada, según la mirada del equipo de Fernández, en la relación con el fondo, porque el fondo justamente pondría sobre la mesa la demanda de que el gobierno argentino, cuando renegocie con los privados, le vaya a proponer, además de plazos, también quita sobre los capitales. Porque ahí pasamos a ese segundo capítulo, a partir de lo que dice Pablo. Es decir, bueno, ¿qué hacemos con los acreedores privados? Entonces, para hacerlo de una forma muy sencilla, es el modelo uruguayo o el modelo ucraniano. Queda totalmente descartado, se supone,
el modelo argentino. El chauvinista de Adolfo Rodríguez Sá, de no pagamos la deuda externa. Y el de Kirchner. Y el de Kirchner. El de la reestructuración. Claro. Que fue que inicialmente planteó decir, vamos a hacer una quita del 75% del capital. 75% del capital. Hoy la especulación más audaz y que el mercado considera agresiva es una quita del 50%. Imagínate lo que fue en ese momento. Quien hoy se presenta como el gran negociador, en ese momento Guillermo Nielsen, le había dicho no puedo ir con esa propuesta. Y Néstor Kirchner le dijo, anda con esta propuesta, si no, que va a ir otro. Y finalmente fue. La quita efectiva fue del 58 al 63%. Pero digamos que no fue ese 75, vamos a ponerle un número redondo si querés. 60%. Hoy no está ese escenario. Hoy. Hay que ver cómo evoluciona diferentes variables. Pero hay una secuela, para eso hay una secuela previa que es Adolfo Rodríguez Sá y el default declarado. Por eso, sí. Un default descontrolado. Y un elemento que lo repite Alberto Fernández, que es que la deuda no tuvo antecedente de ser arrastre de deuda tomada por la dictadura. Sí. Que aquella deuda tenía un componente ilegítimo, por lo menos en parte, y que en este caso dice Alberto claro, no existe. Es la deuda del propio Macri. Es el primer detalle. No va a revisar la deuda. No, Alberto no lo va a Fernández. revisar. O sea, y tiene una enorme, a donde va, dice lo mismo, tiene una enorme voluntad de pago. Con respecto al tema de la salida a la uruguaya, sobre el tema de renegociación de deuda, hay algunas cuestiones ahí cuando estuve leyendo sobre el caso. Primera cuestión, la asistencia directa de la Secretaría de Tesoro de Estados Unidos, sí. Timothy Geithner en aquel momento, digamos. No fue con un acuerdo con el fondo, sino fue con un acuerdo directamente negociado en aquel momento con el presidente Jorge Valle y con el presidente George Bush, para evitar casualmente una salida a la Argentina. Pero fue 2003. 2003, claro. 2003 con Jorge Valle, el mítico. Segundo detalle importante, Partido Colorado, ni los blancos ni los colorados recuperaron el poder después, en Uruguay, ¿no? De hecho, los colorados nunca más volvieron a ser una opción electoral importante después de esa salida a la uruguaya. Y la tercera cuestión se hizo sobre un ajuste muy fuerte. Ese es el punto. Ese es un punto interesante para nosotros empezar a analizarlo, más allá de las cuestiones técnicas. Yo te puedo hablar de las cuestiones técnicas del modelo uruguayo, de las cuestiones técnicas del modelo ucraniano, por ejemplo, que es una quita del capital del 20%, es una extensión de los plazos de 4 años más en cada uno de los bonos, a nivel de los vencimientos, y una suba de la tasa de interés de medio punto. Esto te confunde, fíjate. Digamos, ¿a qué voy? Que el modelo uruguayo lo que plantea, lo que viene asociado, es decir, bueno, pateo la deuda 4 años más. Pero necesitas hacer un ajuste todavía sobre las cuentas públicas fenomenal. Entonces, eso te va al punto inicial que yo te mencionaba. Digamos, el nuevo gobierno va a ingresar con un caudal de votos y por consiguiente un apoyo popular muy importante. Puede ser hasta más de la mitad de la población. Pero después se tiene que legitimar. Y esa, la forma de legitimarte es con crecimiento económico. Es básico, es ver la historia en Argentina. Kirchner, ¿cómo se legitimó? Saliendo segundo. Digamos, con una impronta política muy, muy fuerte y de crecimiento económico. Si no, no tenés forma. La sensación que tengo, la diferencia con el año 2003, con la asunción de Néstor Kirchner y la situación actual, es que Néstor Kirchner asume con alguien que tiró del mantel ya. Me parece que todavía el mantel nadie se tiró. El mantel, algo se tiró. Algo. Igual se tiró. El default está. No está un default descontrolado. Pero se cayeron algunas vajillas de la mesa. Pero hay control cambiario. Algo por lo menos. Tiene un escenario para poder intervenir mejor sobre este tema. Hay una famosa anécdota de una de las conversaciones que en su momento Macri tenía con Alberto Fernández. ¿Te acordás el día domingo de anuncio del cepo, del cepito de los $10.000? Lo llama el presidente Alberto Fernández y le anuncia que va a tomar medidas para entender un poco el contexto de si tiró un poco o no del mantel. ¿Cuál es la frase que usa Macri en esa conversación con Alberto Fernández? ¿Cuál? Voy a tomar medidas que a vos te van a gustar. Y sí, claramente, lo cual suena absolutamente verosímil, ¿no? Pero además está definiendo
esto que dice Alfredo, que bueno, algunas variables, por lo menos parece que uno podría entender que le allanó o tomar medidas antipáticas en algún sentido. Yo les voy a para hacer algunos sectores al menos. Yo les voy a hacer una pregunta, pero no para hacer política económica de futuro, digamos. Porque la verdad, falta las elecciones, falta el diciembre, el traspaso de mando, falta los primeros días, el gabinete. Etcétera. Entonces, que yo te plantee ahora, ¿va a servir una reestructuración de deuda a la uruguaya? ¿Sí o no? ¿Vale la pena contestarla? Pregunto. ¿Vale la pena? Está en el terreno de la especulación. Es lo que planteó Alberto Fernández. Digamos. Es un mensaje. Sospecho que es un mensaje para decir: yo voy a pagar y cómo puedo pagar. Quiero ser pagador. Estoy manifestando la voluntad de pagar. Es la manifestación exacta. Es para eso. Es para decir: quiero pagar. Bueno, avanzamos. Digamos, ya está esa voluntad de pago. Si avanza en ese modelo uruguayo, ¿va a ser suficiente? Entonces también es de especulación. Si yo hoy te digo, pienso que no es suficiente, ¿es relevante? No sé. Digamos, la cuestión es que vos tenés... Vos decís que la dinámica de la realidad... de la crisis, de la herencia que como va a dice recibir. Coco Basile, yo a los jugadores, ¿cómo vas a parar el equipo Coco? Yo los paro, pero cuando empieza el partido se empiezan a mover. Claro. Coco, exacto, ¿no? Coco exacto. tiene esa famosa frase, ¿no? No, me imagino también que tiene que ver con un poco de manifestar buena voluntad. Yo sé que te debo, bueno. Me voy a sentar a hablar con vos en determinadas condiciones, que sé que hay cosas que puedo hacer y cosas que no. Me vengo a sentar. Me parece genial, porque vos tenés, y está bien, porque yo estoy formateado, no para decirte luego, yo estoy formateado en la lógica, si querés, económica, financiera, vos en la lógica política, ¿no? Porque uno con las fuentes y con lo que escribe. Digamos, entonces yo desafío y digo, el voluntarismo político no alcanza. En la lógica financiera, ¿saben por dónde se lo pasan los amigos banqueros? Claro. ¿Por dónde? No, claro. Bueno, o sea que, sí. Digamos, vos podés tener esa voluntad de pago, ser amigable con el mercado, incluso hasta poner un ortodoxo en el Banco Central y mostrarle buena voluntad, ir a la Fundación Mediterránea, encontrarte con el Grupo Clarín, hacer todo lo que sería el manual de la buena voluntad política, de ser el político centrista que va a permitir... Al centro Fernández, algunos dicen, ¿no? Bueno, la lógica financiera, pasado un tiempito, decir, bueno, empiezan los negocios y empieza a decir, pero no te va a alcanzar. Claro. No te va a alcanzar. Lo que, digamos, no lo van a decir abiertamente, sino que se lo van a hacer a medida de decir, bueno, acá no pongo un peso, acá no traigo dólares, acá me llevo los dólares, y entonces te empieza a debilitar toda esa fortaleza inicial de voluntarismo político. Entonces, mi análisis para cerrarlo es, el escenario fue diferente, el de Néstor Kirchner, y no se puede repetir. Pero la cuestión es que en ese escenario diferente que hoy tiene Alberto Fernández, tiene que por lo menos tener en su mochila esa lógica de estar por delante de la lógica financiera y no ser simplemente un político que es bien recibido por el Círculo Rojo local y por las finanzas internacionales. Bueno, el primer tramo de Truco Gallo, con un tema que definitivamente va a acompañar el primer tramo del gobierno de Alberto Fernández, si es electo, y probablemente toda su presidencia. ¿Por qué vino hoy? Porque apoyo a los candidatos, a este candidato lo apoyo totalmente, porque lo que ha hecho en este país los últimos 3 años y medio es muy, muy bueno para el país. No para la gente que lo está viviendo ahora el país, pero para un futuro sí. Y no quiero que venga otro a destruir lo que se hizo y que tanto nos costó. ¿Y cree que la pueden dar vuelta? Sí, totalmente convencido. Edad, perdón, y nombre para... 65 años, Gerardo Petróleo. Muchas gracias. ¡Sí se puede! Ahora vamos al segundo tema, que es la marcha macrista del sábado. Este sábado el presidente convocó una marcha a favor de su candidatura.
La concentración tuvo lugar en Barrancas de Belgrano, un barrio de clase media alta de la ciudad de Buenos Aires, donde Macri obtuvo el 58% de los votos en las primarias del 11 de agosto, donde fue derrotado en el resto del país. Bajo la consigna de si se puede, los discursos parecían dirigidos a insuflar ánimo a su núcleo duro electoral luego de la contundente derrota de las PASO. Hay otros elementos a tener en cuenta que son hechos aislados, pero que pueden marcar el tono de la próxima oposición. La reacción del secretario de Cultura, Pablo Abeluto, a los cánticos opositores en el recital de Caetano Veloso y sus hijos, a los que calificó como autoritarios, la repercusión mediática de la agresión verbal que recibió el escritor Marcelo Birmage en la vía pública. Se me acercó un fascista que paradójicamente me dijo fascista a mí y repitió 2 veces que no voy a poder caminar más tranquilo por la calle. La gran paradoja que el fascista sí camina tranquilo y va a poder seguir caminando tranquilo, porque yo jamás le voy a gritar a nadie, piense lo que piense, ni haga lo que haga. Hay 2 maneras de resolver una agresión, o escribiendo, comunicándose por la tele o por la justicia, nunca amedrentando o agrediendo a alguien por la calle, que fue lo que hizo este fascista más joven y más alto que yo. Los dichos de Luis Brandoni, un actor popular, prestigioso y militante de la coalición oficialista, sosteniendo que si no hay fraude, gana Macri, dijo Brandoni, anticipando la posible puesta en duda del resultado. Hay una sola certeza que tengo yo. Si no hay fraude, ganamos. Tal vez en primera vuelta y si no, seguramente en segunda vuelta. Me dijeron que hubo una manifestación en San Justo, en La Matanza, pidiéndole a la intendenta que saque la plata para ayudar a la gente. Esto se va a repetir en muchos otros lados y vamos a ver cómo es cierto y somos más. Bueno, todas estas consignas pareciera ser que son o para darse ánimo ante la derrota o están anticipando el tono que puede llegar a tener la próxima oposición, o son mensajes internos, incluso la convocatoria a la marcha y las 30 marchas que se van a hacer a lo largo de diferentes lugares del país, son mensajes internos a quienes intentan desplazar a Macri de la jefatura de lo que quede de Cambiemos o de la próxima oposición, como parece ser Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal o un sector del radicalismo. Pablo. Está haciendo una solución a la uruguaya, me parece. Sí. Está estirando un poco los tiempos. Sí, varias cosas con eso. Me da la impresión que naturalmente hay un poco de todo. La idea de la fiscalización, que luego salió de alguna manera a ratificar Pichetto diciendo que Cambiemos había perdido 5 puntos en la fiscalización. Marcos Peña, en la única entrevista pública que hizo, dijo fiscalizamos mal. Cuando le preguntaron una de las razones de resultados, adujo eso. Sí, recuerdo también que unos días después de la elección, Federico Salvay reunió a todo el espacio de Cambiemos Provincia de Buenos Aires. Estaba la objeción sobre la fiscalización y dijo, el problema que tuvimos fue que nos voten, no que controlen los votos. Fue un problema de obtener votos, no de contar los votos. Me parece que es un argumento un poco mágico también. Primero por la diferencia. Todo el sistema electoral argentino, que tiene sus deficiencias, ha permitido, te lo recuerdan incluso los más críticos, que ha permitido que los oficialismos hayan perdido reiteradamente elecciones. Todos los oficialismos perdieron. Por lo tanto, en un argumento de si el sistema es viable, es transparente, es válido para manifestar, en todo caso, la voluntad Alfonsín opositora. Menem perdió. Perdió Néstor Kirchner en el 2009 la elección con De Narváez, perdió en el 2015 candidato. El oficialismo. Me parece que en ese sentido me parece un argumento bastante sólido la idea de que el sistema electoral, sin ser absolutamente perfecto, tiene ese elemento de que cuando viene la ola y el clima social muestra por un lado, no hay ningún instrumento que eso en todo caso lo obture. Sí es cierto que también 15 puntos de diferencia es una barbaridad en términos de una eventual hipótesis de fraude. Si vos me decís que perdés por 0,7 por un punto, puede ser que entre en la zona gris de no fraude, sino de alguna avivada, de algún mecanismo de control, algún detalle, digamos. En algún momento en una charla con
quien era en ese momento presidente de la Cámara Nacional Electoral, ahora es vicepresidente, que era Dalavía, decía que ellos tenían como medidos históricamente que el margen de error era 1,52 puntos. Que dentro de ese escenario, cuando vos sumabas conteo incorrecto, falta de boleta, problema de fiscales, no podía superar lo que era el 1,52% del caudal electoral de una elección. Por lo tanto, 15 votos, 15 puntos me parece que elimina desde la lógica y se convierte en una especie de planteo mágico, de decir, volviendo los esquiadores, los votantes que están esquiando, los que están en el verano europeo y también fiscalizando mejor, vamos a poder dar vuelta la elección. ¿Tiene que ver con eso? No. Claramente yo lo proceso en el sentido de que se empieza a discutir lo que viene. Y me parece que estos 30 días de Macri en el escenario político, con su marcha de Sí se puede, manifestando que ese 30% del universo electoral, o 35%, es él, por ahora, por lo menos, la máxima referencia. Porque va a ser el único dirigente que va a estar en todas. Este Sí se puede es de Macri, no es de Cambiemos, no es de Pichetto, no es de Vidal, no es de Larreta. Participan de alguna manera como actores de reparto, como jugadores periféricos que casi tienen que estar, porque si es en Capital, Larreta tiene que estar. Es más costoso no estar que estar. Provincia de Buenos Aires, donde se anuncia que va a haber por lo menos 6 marchas, Vidal va a estar en alguna y no va a estar en otras. Pero todo eso, en definitiva, me parece que tiene que ver justamente con el concepto Macri. Se quiere cristinizar en el sentido del lugar de relevancia que tuvo una vez que dejó el poder Cristina dentro del peronismo. Es una idea de despedida. Yo me voy, perdí la elección, pero me voy con esto. Tengo esto. Esto es mi capital. ¿Alguien tiene esto? Claro. ¿Alguien más? Yo recuerdo... A ver, Cornejo, vos juntás 25 lucas en Barranca Belgrano. Cuando mirábamos el 2017, la elección de Cristina, procesábamos eso. Del universo opositor, ¿quién era el que tenía la mayor manifestación electoral y política? Lo terminó de consolidar. Cristina. Fue Cristina. Cuando se despide con aquella plaza del 9 de diciembre, también estaba dando esa idea. Yo creo que Macri, en algún punto, o Marcos Peña, está pensando en ese proceso. Y me abre un interrogante hacia adentro de Cambiemos, hacia adentro del PRO y del radicalismo, que hasta hace algún tiempo venía instalando la idea como un hecho irrevocable de que Macri terminaba y se retiraba. Se hablaba de los dos lugares, ¿no? De Madrid, de Roma, de que se iba a exiliar, digamos. Que nunca le interesó, que fue la oportunidad, fracasó, deja el lugar a otro. Me animo a pensar que eso no es tan sencillo, digamos. No es, por lo menos no es tan lineal en los términos en que la gente de Larreta, la gente de Vidal, que imaginaban un esquema de un post-macrismo sin Macri, donde esté Lustó, donde esté sectores del radicalismo, donde esté Larreta, donde esté Vidal, ganadores y perdedores, o potenciales ganadores y potenciales perdedores, en ese escenario del día después. Me parece que no va a ser tan sencillo. Y lo cierro desde este lugar. Lo que demostró, por lo menos en mi mirada, estos 4 años de macrismo, fue que el jefe de ese espacio es Macri. Aún en la derrota. Aún en la derrota, el jefe de ese espacio es Macri. Me parece que estos 30 días consolidan la idea de que el jefe del espacio es Macri. Lo fue cuando le dijo a Vidal, no separás la elección. Lo fue cuando le dijo a Larreta, vos unificás la elección. Resolvió el sistema. Y en estos días, en alguna charla, yo ponía como interrogante lo siguiente: ¿qué pasa si el 23 de diciembre Macri convoca a los diputados de Cambiemos a un asado para despedir el año? Es lo que hizo Cristina con los intendentes. ¿Qué pasa? Que fueron todos menos Catopodis y Alejandro Granado, me acuerdo. Creo. ¿Diciembre del 2015? Diciembre del 2015 o los primeros meses del 2016, ¿no? Me da la impresión que va a estar por ahí la posición. Es un futurismo más cortito que el de la deuda, pero me parece que de la suerte Sí se puede, que no está jugando lo electoral, por ahí es pasar de 35 a 37 o no bajar abajo de los 30, está quizá el sondeo del propio Macri, de su propia gente, a ver si tiene destino como espacio. Y te cierro con una referencia más. Alguien en ese mundo bastante
extraño a veces que tiene el macrismo de pensar las cosas, ¿sabes qué miraban? Miraban a Piñera. Claro. Ha sido Piñera uno de los primeros referentes que tuvo Macri en la región, a quien había ido a visitar en varias ocasiones, y dice, Piñera se fue muy mal y volvió, porque fracasó lo que vino después de Piñera. ¿Por qué? En algún lugar de su razonamiento, de su hipótesis, la política también consiste en plantear escenarios, hipótesis posibles para el futuro. ¿Por qué él no puede estar creyendo que quizá tenga una segunda oportunidad más allá de lo que venga en octubre o en diciembre? No, para cerrar y para agregar, digamos, en línea con lo que decía Pablo, Macri es un referente o líder, depende qué categoría le querés poner, del antiperonismo en Argentina. Digamos, eso es lo que logró, digamos. Viste que se menciona decir, bueno, un sector que siempre fue conservador, autoritario, reaccionario, llegó por el voto y el voto popular a la Casa Rosada. No lo había conseguido en otra oportunidad. Uh-huh. Bueno, Macri, la alianza que construyó, lo logró. Y como referente o como líder, hoy representa a ese 30% de antiperonismo. Y si él tiene la aspiración de ser líder o de continuar, si hasta diciembre no termina todo estallando por los aires, aún más, digo, porque ya la verdad que la economía está estallada, digamos, tiene esa chance. Me quedo con una última planteo, y quizás sea un tema para charlar en otro momento, que tiene que ver qué oposición imagina también Alberto Fernández. Que es el otro que juega, me parece, en esta historia. Y un datito de estas horas o de estos días. ¿Y qué oposición imagina? Es lo que sintetiza un poco Alfredo de este 30-35%, pero hay que ver si eso tiene un comportamiento homogéneo o no. Porque Carrió, que ha sido quizá uno de los emblemas del antiperonismo en ese sentido, ha logrado expresar políticamente eso, quizá no electoralmente, porque ha tenido fortunas y fracasos en términos electorales, pero sí como referente, como vocero, como interlocutor de ese sector. El interrogante es qué va a pasar con el radicalismo, si el radicalismo va a aceptar subsumirse, como ha aceptado en este tiempo, siendo oficialismo en el PRO, o en todo caso como oposición va a querer tener un protagonismo autónomo. Y quizá, como un dato para ir siguiendo, yo me preguntaría cuál es el nivel de diálogo, por ejemplo, entre Alfredo Cornejo y Alberto Fernández. ¿Tenés alguna? Me lo preguntaría, porque me parece como es un actor que indudablemente, un gobernador que gana su elección, que se convierte como referente, que va a ser o querer ser un actor en el Congreso desde el radicalismo, que a fin de año tiene que revalidar su jefatura en el radicalismo. Y a veces me pregunto cómo hay esa tensión a veces de que muchas veces los ganadores quieren elegir a los interlocutores del otro lado, y muchas veces vos podés ayudar a quien pones del otro lado. ¿Por qué vino a la marcha? Para apoyar a Macri. ¿Por qué cree que debe ser reelecto? Porque es una persona sana y los otros son un desastre. Ya lo vivimos, un populismo que nos hizo pelota. Bueno, más o menos quedó concluido el segundo tramo de Truco Gallo. 3 temas por semana estaremos tratando. Y el último tema es que trae mucho enigma. Casi todos dan por descontado, por más que la elección no sucedió, como sostuvo el presidente de la Nación en reiteradas oportunidades, el triunfo de Alberto Fernández. Y una de las preguntas que deriva más especulaciones es cómo será el gabinete de Alberto Fernández, más allá de los nombres propios, eso que trae mucha curiosidad, sino qué impronta tendrá ese gabinete, qué composición tendrá ese gabinete, qué composición, hasta si se quiere, territorial, etaria, de género. ¿Y cuál es el biotipo de ministro que tiene Alberto Fernández en su cabeza? Y obviamente el tema de los nombres propios. Propongo arrancar por el tema de la economía. Alberto Fernández tiene referentes que son muy variopintos, digamos. Algunos
proto-kirchneristas o que tuvieron alguna participación en el periodo kirchnerista, como es Matías Culfas y Cecilia Todesca, o como el caso de Álvarez Agis, por un lado. Por otro lado, alguien que tuvo también participación en la gestión kirchnerista, como Guillermo Nielsen. Pero con una impronta más ortodoxa. Con una impronta mucho más ortodoxa, en el tramo de cuando estuvo Roberto Labaña como ministro. Consulta, y esto fue develado públicamente, a Carlos Melconian, que es una especie de figura central de los economistas más ortodoxos y más liberales. Bueno, la pregunta está formulada, digamos. ¿Cuál sería el biotipo de...? O sea, está toda la escala de grises, si se quiere, en las consultas de Alberto Fernández. Me da la impresión que él quiere replicar lo de Néstor Kirchner en los primeros años, ¿no? Donde dijo, yo soy el ministro de Economía, y puso a un ortodoxo o amigo del mercado financiero. Primero hizo la continuidad con Alfonso Pratgay y después a Martín Redrado como presidente del Banco Central. ¿Cuál fue la famosa frase de Néstor Kirchner? ¿Qué cree? Que ponga al flaco Kunkel en el Banco Central. Bueno, pero después avanzó con políticas que eran heterodoxas. Hay una distorsión, y por ahí es un tema hasta teórico, vinculado a que no, era ortodoxo porque tenía los dos superávit comercial y el superávit fiscal. La verdad que eso, digo, es teórico porque lo que hay que analizar son los ciclos económicos. Néstor Kirchner tuvo esos dos superávit, ese famoso superávit gemelo, porque previamente tuviste, como antes mencionaste, Daniel, el default, tuviste una mega devaluación, un ajuste fenomenal, y en un contexto internacional donde Estados Unidos no miraba a Latinoamérica, donde tenías unas tasas de interés bajas y recién comenzaba el aumento de los precios de las materias primas, porque Kirchner no tuvo la soja 600. La soja 600 estuvo, que tampoco llegó a 600, tuvo con Cristina, cuando empezó el segundo mandato de Cristina. Entonces, lo que tenía ahí en esos primeros años era el comienzo del ciclo. Por eso tuvo ese superávit gemelo, digamos, ciclo ascendente de la economía. Entonces, por eso tuvo esos superávit gemelos y además tasas de inflación que no eran muy altas. Empezaron a aumentar precisamente, a crecer la tasa de inflación, precisamente cuando ya el ciclo económico a partir del 2007, 2008, ya empezaba a mostrar otros desafíos. ¿Cuáles eran los desafíos? Era que en ese momento el salario estaba creciendo y el sector empresario decía, se está afectando mi tasa de ganancias. Entonces por eso empezaba a subir los precios. Entonces había más tensión de precios, o sea, por puja distributiva. Entonces, ese escenario, digamos, hoy no se puede replicar. La realidad es que hoy no se puede replicar en las mismas condiciones. Primero, no tenés una suba de los precios internacionales, tenés un contexto internacional mucho más complicado, donde está la guerra, para ponerlo en una forma también muy sintética, la guerra comercial, pero que en realidad también es una guerra tecnológica, y en última instancia es la disputa sobre la hegemonía de cuál es la potencia dominante, Estados Unidos, China. Entonces el contexto es internacional y local es diferente. Entonces, en ese escenario es que digo que él quiere replicar esa lógica. Bueno, hablo con economistas ortodoxos, hablo con economistas heterodoxos. A mí me parece lo que le falta definir es quién va a ser el ministro de Economía. Digo, ministro de Economía, como dijo Néstor Kirchner. ¿Qué es lo que dijo Néstor? El ministro de Economía soy yo. Soy yo. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que implicaba más allá la de política? La función? La decisión política es mía, el ministro es un ejecutor. Exactamente. A mí me parece que ese es el punto central pensando en la economía. El ministro de Economía va a ser Alberto Fernández. Debería ser. Debería ser. Todavía no, él no lo explicitó, o yo no lo escuché explicitarlo de esa manera. Entonces, si va a ser Culfas, si va a ser Todesca,
Nielsen no va a ser ministro de Economía, eso seguro. No lo va a ser. Entonces, el tema es cuál va a ser el proyecto político, cuál va a ser los lineamientos políticos y quién va a ser el ejecutor. El ejecutor. Sí, yo comparto absolutamente ese criterio. Después vamos a hacer un detalle con Nielsen en particular. Yo me meto en el biotipo. El biotipo del ministro que tiene en la cabeza Alberto Fernández. Que uno va reconstruyendo por charlas, por lo que ve, por cómo funciona el sistema. Uno de los elementos es ese. Uno de los elementos es que Alberto Fernández quiere ministros que sean de alguna manera sus ejecutores, que no vengan además con una carga de relaciones y vínculos, amigos y enemigos extras. Es decir, con otra terminal, ponele. Con una o varias terminales. ¿Por qué, por ejemplo, ningún gobernador tendría un cargo político en el primer escenario? ¿Por qué no veo un gobernador, ni ministro del Interior, ni jefe de gabinete? Justamente por eso, porque Alberto Fernández quiere tener su propia impronta de gabinete de ministros y quiere en esos lugares estratégicos figuras que tengan su referencia. Vamos a hacer después una salvedad con el caso de Guado de Pedro, que tiene otra de las lógicas. Una de las primeras definiciones es esta: que no tengan otras terminales. A veces que no tengan otras terminales políticas y a veces que no tengan otras terminales de sector. Que ahí vale, me parece, un poco la consideración que podemos usar como caso emblemático. No quiere ministros a lo Aranguren. No quiere poner en un sector a un ministro que venga justamente de ese sector y que en la mesa de negociación funcione casi como un árbitro entre el sector del que viene y el Estado Nacional. Podría usar en su frase, haciendo un poco de novela, yo quiero ministros que sean ministros del gobierno, no que sean de alguna manera interlocutores que juegan en las dos variables. Una anécdota: un ministro de Energía, muy vinculado a las petroleras, un conflicto con las energéticas. A los 4 meses de gobierno no podés perder un ministro en esa pelea. Tenés que tener un ministro que en todo caso, cuando va a esa batalla, puede empezar en buenas relaciones, posiblemente nunca tenés un conflicto que ponga en tensión a un ministro, pero si eso ocurriese no puedes perder un ministro a los 4 meses de gestión, porque ese ministro quizá no quiere ir a fondo en una medida de gobierno contra el sector del que viene o al cual tiene algún tipo de relación. Esa me parece que es un poco la clave. Sintetizaría otra clave, que es: no quiere ministros que hayan sido ministros. No quiere ministros que hayan sido ministros. Tipo vacas sagradas, ¿no? Un Arlanián. El vaca sagrada yo lo pongo en otra variable, pero ¿cuál es el tema de los ministros que no hayan sido ministros? Si yo quiero expresar algo nuevo, no puedo traer un randazo que ya fue ministro, que viene con otras referencias, que viene con sus batallas, que fue. ¿No hay otros tipos en la política argentina que puedan llevar adelante una política correcta de transporte? Necesito de randazo, de alguna manera. Yo creo que hay una variable en ese sentido, siempre tomando como indicadores que no son del todo rígidos. Puede también cambiar, como decías, puede cambiar el escenario y que no quiera vacas sagradas, ni Ginés, ni Arlanián, ni Labaña, y esté estallada la situación, y en febrero o en agosto del año que viene, si es ministro, lo convoque a Labaña para ser canciller, ¿sí? Pero no parece, por lo menos en el biotipo de ministro de gabinete que tiene el procesado, que esas figuras sean necesarias o tengan su lugar. Me parece que también tiene un poco que ver con esta idea de lo nuevo, y lo nuevo, también siendo casi un poco de marketing político, lo nuevo se expresa con caras nuevas. No podés expresar lo nuevo con, en todo caso, dirigentes o referentes que hayan venido, que hayan tenido training con sus beneficios y sus perjuicios a lo largo de otras presidencias. Ahí me parece que está más o menos la síntesis del pensamiento de Alberto Fernández, y vuelvo, porque me parece que es un caso... Nielsen y Guado de Pedro. Sí. Quedó pendiente. Nielsen, como decía Alfredo, no tiene esa lógica. Además, Nielsen tiene un inconveniente. Es como una especie de libre pensador. Y en el sistema de conducción que quiere Alberto Fernández, Nielsen no encaja.
Le puede servir en la relación del conocimiento del tema energético con las petroleras, pero no termina de hacer. Alguien contaba en un momento la anécdota que por qué entonces lo llevó a la reunión con el Fondo Monetario Internacional. Fue Todesca y fue Nielsen. Iba a ir con Culfas, pero Culfas estaba de viaje porque estaba en luna de miel en esos días. Una cosa muy sencilla, parece una anécdota muy tonta. Posiblemente hubiese estado los tres, porque en ese momento también les servía en todo caso como referencia a Nielsen. Pero bueno, un detalle para tomar. Y Guado de Pedro, que me parece que es un caso emblemático, porque es el hombre que está más referenciado con el universo de Cristina, de todos los que orbitan a Alberto Fernández. Repiten de manera recurrente que Alberto lo compra Guado por cómo viene funcionando Guado. Porque lo considera hábil, porque lo considera necesario para las negociaciones, lo ha sentado en las mesas. Habla con todos. Que es un mérito. Hay un dato ahí que parece menor o que leemos nosotros los que nos gusta, digamos, estar en los detalles. Cuando Alberto fue a la cena de la Sota en Córdoba, tuvo una reunión a solas de 1 hora y media con Juan Schiaretti, el gobernador de Córdoba, y al final lo llama Guado de Pedro y estuvieron media hora más con Guado de Pedro. La traducción de ese encuentro es: prepárate, gringo, que este va a ser el ministro del Interior, con él vas a tener que convivir. Y tenía un antecedente. Guado lo había estado buscando mucho tiempo a De la Sota antes del cierre de lista de Córdoba para hacer una especie de, si no era un acuerdo, por lo menos para abrir el diálogo, y ese diálogo nunca lo había logrado abrir Guado de Pedro en su relación directa con Schiaretti. Por lo tanto, me parece que esas claves para entenderla, digamos, dentro de la cabeza, que uno puede imaginar que puede procesar. No quiero hacer una especie de psicología del poder, pero digo, las señales que da, los movimientos, los mensajes que manda, lo que le dice a su gente, esa es un poco la configuración o el biotipo. ¿Ve gente nueva entonces? Ministros que van a debutar por primera vez como ministros. Yo creo que va a ser la gran mayoría. Bien. En ese sentido, parecido a Néstor Kirchner en el 2003. El gabinete de Néstor Kirchner tenía algunos que venían del gabinete de Duhalde, había heredado, pero después había Labaña entre ellos. Labaña, Ginés. Estoy pensando en lo que llaman los españoles las secretarías de Estado o los ministerios de Estado, lugares claves, digamos, ¿no? Ministerio de Economía, claro. Ahí se mencionan los nombres de Matías Culfas y Cecilia Todescas, proto-kirchneristas, ¿no? Críticos en algún momento de todo el proceso, pero reivindicando algún tramo del proceso. Estoy pensando en el Ministerio del Interior, la relación política, lo decía es Guado. La Cancillería, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la deuda va a estar signado por el lugar de la Argentina frente al mundo y frente a Estados Unidos, definitivamente. Y estoy pensando también, quizás para analizarlo otro día, en la Secretaría de Inteligencia, en la AFI, un lugar clave porque te define el vínculo con el Poder Judicial. Te cuida las espaldas. Un lugar que en la Argentina es un lugar importantísimo, y más en este escenario, digamos, ¿no? En el escenario del lawfare, de la utilización de los servicios de inteligencia, ¿no? Que se hizo. Y no sé si está, si en la Constitución hay algún artículo que dice, pero hay como una regla no escrita de que el jefe de la AFI o lo que era la CIDE siempre tiene que ser un amigo del presidente. No hay lugar ni para socios, hay nombres ahí ni para... No, hay la persona de máxima confianza. Debería ser eso. Debería. Nombres no hay dando vueltas de lo que podría Hay un par de nombres, pero me parece que... Es prematuro decirlos. No hay... son nombres que suenan, tienen una lógica. Yo menciono habitualmente que Santiago Cafiero tiene todas las chances para ser jefe de gabinete, que Guado para ser ministro del Interior y que Solá para ser canciller, porque prácticamente los está entrenando, le está dando esa tarea. Posiblemente, bien, como dice un colaborador de él, los está midiendo y no necesariamente, le está haciendo como el pre-training y después puede ver que le sirve o que no le sirve, pero me parece que va para ahí. Bueno, Pablo, un placer, Alfredo también. Hemos terminado el primer capítulo, el primer episodio de Truco Gallo, el podcast de actualidad de lo que sucede en materia económica y política en la Argentina. Ha estado con nosotros Simón Vilarrubia en la realización, en el estudio, en la coordinación Martiniano Cardoso, en el diseño gráfico estuvo Andrés Rots, Luca Araos y Lisandro Aira para brasilcomunicación.com, y en la producción
comercial estuvo Pablo López. Nosotros nos volvemos a ver, si les parece bien, en una semana. Gracias, Pablo. Adiós. Muchas gracias, Alfredo. Dale, aquí estamos. Bueno.